Sabores venezolanos, ha llegado la Navidad, así que acompáñenme a realizar esta deliciosa receta navideña llamada hallacas venezolanas. Vamos a necesitar los ingredientes que van a ver escrito en la descripción de este video. También les dejaré los links de donde compré mis ingredientes para hacer mis hallacas venezolanas aquí en Colombia, específicamente en Medellín, lo cual lo compré en la minorista, pero les voy a enseñar cuál es el negocio donde lo pueden hacer. Yo he comprado unos huesos, que es lagarto con hueso, para hacer un caldo. El caldo que nos va a ayudar a darle una sustancia deliciosa a este guiso. Lo voy a colocar en la olla de presión para que esté mucho más rápido y voy a seguir picando los ingredientes. Vamos a picar en este momento los ajos y después vamos a preparar el onoto. ¿Qué es el onoto? En este caso son estas pepitas que nos ayudan a hacer el aceite de color. Es recomendable que no usen en polvo, sino que utilicen este tipo de producto que nosotros en Venezuela le decimos onoto. Cuéntame cómo le dicen en tu país a este ingrediente que hace que el aceite se pinte de un color como amarillo, el cual le añade un color a nuestras comidas. Dos tipos de carnes en esta receta, la cual va a ser cochino y carne de res. También pueden utilizar pollo, pero nosotros la vamos a hacer de esa manera porque aquí en la casa hay alguien que no come pollo. Entonces, para que hagamos una sola receta de hallaca venezolana y todos podamos disfrutarla. Ya el caldo está listo, también está listo ya el aceite con el onoto, le ha dado el color que necesitamos para empezar a hacer nuestro guiso. Debemos esperar a que caliente para empezar a añadir. Lo primero que vamos a hacer es añadir la cebolla, y ya cuando la cebolla esté cristalizada, estar muy pendiente que no se nos vayan a quemar los aliños, los ingredientes, ya que si no se nos queman le van a dar un sabor no muy agradable a nuestra receta. Después que la cebolla esté cristalizada, vamos a añadir lo que es el ajo y también esperamos a que cocine un poco para seguir añadiendo los siguientes ingredientes, que de tercer lugar sería el pimentón, y así sucesivamente seguiremos añadiendo todo lo que le queramos añadir a nuestra receta de hallacas venezolanas. Cabe destacar que en Venezuela existen muchos tipos de hallacas, porque eso va a depender del estado donde tú seas. En el oriente hay diferentes tipos de hallacas, hay unas que también le añaden huevo, garbanzos. Eso va a depender de donde uno viva o donde uno vivió en Venezuela. Yo se lo estoy enseñando a mi estilo, al estilo de mi canal Sabores Venezolanos y al estilo de como siempre lo han hecho en mi familia. Ya tiene un olor exquisito y apenas estamos iniciando. Le estoy añadiendo el apio España y después voy a añadir el cebollín. La carne que le indiqué que voy a utilizar en esta receta, ya la piqué el mismo día que llegué. Antes de congelarla, lo que hice fue picarla en cuadritos para congelarla ya limpia y ya picada. Cuando los aliños ya hayan agarrado su jugo entre ellos, ya empezamos a añadir las carnes. Recuerden que en la descripción de este video estarán las cantidades específicas que estoy utilizando para hacer esta receta de hallacas. Les informo que a mí me salieron aproximadamente 40 hallacas y también hice unos bollos. Me fueron salido más hallacas, pero quise hacer bollos y nos salieron 20 bollos. ¿Qué es bollo? Es que con lo que queda de guiso y con lo que queda de masa, unimos la masa y el guiso y empezamos a amasar y armamos un bollo. A eso le decimos bollos navideños. Bueno, yo le estoy añadiendo en este momento es el caldo. Le estoy añadiendo 1 litro de caldo, es el de los huesos que hicimos al inicio del video, para que le dé un sabor exquisito y se cocine bien la carne y se ablande. También debemos añadir sal. La sal siempre es al gusto, o cualquier condimento que ustedes quieran, pero con todos estos aliños, las aceitunas, las alcaparras, las pasas y todos los tipos de carne, no es necesario añadirle tanto condimento. Con lo que le añadan de sal, yo creo que es suficiente, pero recuerden que yo les doy la idea y ustedes realizan su receta con su toque personal.
Ya aquí vamos a esperar a que cocine un poco, que empiece la carne a ablandarse, y ya cuando ya esté la carne blanda vamos a añadir preparación de un poquito de caldo que quedó con una taza de harina pan, es decir, harina de maíz. Le vamos a añadir a nuestro guiso para que espese. De esa manera siempre lo hemos hecho pues en mi familia para hacer las hallacas y para que el guiso quede delicioso. Vamos a añadir medio litro de vino para cocinar o el vino que ustedes tengan en su cocina. No se preocupen por el licor, ya que como el caldo se está cocinando, todo el licor queda ya evaporado y solamente queda como el dulzor del vino. Debe ser vino tinto. Vamos a añadir las alcaparras, las aceitunas y las pasas y lo vamos a dejar aproximadamente por unos 5 minutos para que todos los sabores se unan y se espese un poco más. Recuerden que en la descripción de este video les estaré dejando el link de cómo preparar y picar y limpiar las hojas de hallaca, que son hojas de plátano. También vamos a necesitar hilo pábilo, el cual nos va a ayudar a amarrar las hallacas, y debemos picarlo de 1 metro. También va a depender del tamaño de las hallacas, pero así como lo van a ver en este video, nosotros picamos el hilo pábilo de 1 metro. Tenemos que ir probando, siempre es importante, como les digo en todas las recetas, que debemos probar, porque ya después que esté listo ya no hay marcha atrás. Entonces tenemos que probar para saber que está quedando el sabor de sal, de condimentos como a nosotros nos gusta. Miren qué delicioso, ya esto está listo para pagar. Ahora les voy a enseñar a hacer la masa de las hallacas. Vamos a añadir el agua, vamos a añadir un poquito de sal, muy importante añadir un cubito. Yo estoy utilizando cubitos Maggi, pueden añadir cubito de carne o cubito de pollo, ya eso queda a su preferencia. Y vamos a utilizar para estas 40 hallacas y 20 bollos navideños 2 kilos de harina pan, que es harina de maíz, pero vamos a hacerla por parte. Vamos a hacer primero 1 kilo. Después vamos a añadir un poquito de aceite con onoto, que es tradicionalmente lo que se hace para esta receta para que le dé color. Es importante que lo hagan si quieren que le quede el sabor particular de una hallaca, de un plato navideño venezolano, que lo hagan con los ingredientes y sigan el paso a paso que les estoy mostrando en este video, el cual también estará por escrito. Si tienes alguna duda, házmelo saber en los comentarios de este video. Yo estaré atenta de leerte. Ya la masa está lista, la dejamos reposar un poco y cuando ya podamos armar una bolita y no se nos pegue, ya está lista. Vamos a armar los ingredientes de adorno, los cuales van a ser, como vieron, pimentón picado en juliana, cebolla picada en juliana, unas aceitunas, unas alcaparras, unas pasas, tocineta y jamón. Ustedes también pueden cambiar estos adornos y lo pueden hacer como ustedes quieran. En este caso pueden cambiar lo que es el jamón y la tocineta y pueden añadir solamente la cebolla, el pimentón, las alcaparras y las aceitunas. Aquí ya estamos armando. Vieron que la masa debe quedar muy fina, pero muy fina. Deben hacerlo lo más fina posible porque la hallaca venezolana se diferencia de los tamales más que todo porque es más guiso que masa. Bueno, me refiero a los tamales que he comido acá en Colombia, porque en otro país no he probado si también la masa es fina. Ya aquí tenemos listo lo que es nuestra hallaca. Miren qué hermosa ha quedado, con un tamaño espectacular. Vamos nuevamente vamos a anotar las hojas. Miren que va una pequeña arriba, una grande abajo, como les indiqué en el transcurso del video, y que la masa es muy fina, la cual nos ayudamos de una cuchara para que nos quede bien fina. Ahora unimos las dos puntas, empezamos a cerrar y después amarrar nuestra deliciosa hallaca. Miren qué hermosa ha quedado nuestras hallacas. Ahora vamos a colocar una olla con agua a hervir
para cocinar nuestras hallacas por aproximadamente 1 hora. Después que las hallacas ya estén listas y estén frías, las podemos guardar en el congelador, no en la parte de abajo, sino en el congelador. Nos puede durar aproximadamente más de un mes. Bueno, ya han pasado 1 hora, ha llegado el momento más delicioso de esta receta, que es probar cómo nos quedó esta receta. El olor me hace recordar a Venezuela, porque cuando se hace hallaca en Venezuela en familia, que más que todo siempre se hace en familia, se reúne toda la familia en una sola casa a hacer todas esas hallacas que se hacen 100, 200 hallacas, es porque ya llegó la Navidad y siempre estamos escuchando nuestras famosas gaitas navideñas o villancicos, y es algo muy lindo. Bueno, ya cuando uno está solo en otro país, tiene que adaptarse, pero tratando de siempre revivir nuestras tradiciones venezolanas. Ya está lista nuestra hallaca, vamos a abrirla. Miren todas esas hallacas que faltan por cocinar. Hoy nos vamos a acostar tarde. Miren qué deliciosa, qué hermosa se ve. Esperamos siempre que enfríe un poco la hallaca, que esté tibia, para poderla comer y sentir todos esos sabores inigualables que se sienten y que nos hacen recordar. Yo sé que a todos los extranjeros que estamos fuera de nuestro país, Venezuela, nos hace recordar a nuestro país. Les deseo una feliz Navidad. Muchas gracias por todo su apoyo. Se les quiere mucho, mucho, mucho. Hasta una nueva receta en Sabores Venezolanos. Feliz Navidad.